Yamil. Maffer, María Fernanda, Martín, Piero, Ricardo, Sebastián. Bienvenido, Sebastián, bienvenido al grupo. Hay muchos posiblemente encontremos esto ahora, ¿no? Que muchos de nuevos compañeros vamos a tener nuevos integrantes, porque muchos alumnos que están en cuarto o quinto de secundaria ya están empezando a ponerle el ojo a los exámenes de admisión. Entonces, estos grupos son muy útiles justamente para poder tener una idea de con qué nos vamos a enfrentar cuando estemos frente a un examen de admisión o a una evaluación parecida. Así que aprovechenlo, chicos, es muy importante. Ya vamos a estar comunicándoles a ustedes dentro de muy poquito, ¿ya? La competencia que vamos a tener de física y de química, para que puedan invitar a su colegio, para que puedan invitar a alumnos de otros colegios, para que ustedes mismos puedan participar y empiecen a perderle el miedo y ganen mucho cariño a la física y a la química, ¿ya? Yo me pongo del lado de ustedes y muchos de ustedes de repente por ahí como que le tienen un poco de odio a la química, y no me siento mal, ¿eh? Ya me he sentido odiado más de 20 años que he enseñado química, y es así, pero ya una vez cuando tú empiezas a agarrarle el hilo a la química, a entenderla, la química, la física, se te hace muy sencillo, muy divertido y logras entender muchas cosas. Uno de los puntos que es muy crítico, vamos a decirle, o complicado en el estudio de la física y la química, que son cursos que tienen mucha teoría y tienen también práctica, a diferencia de repente de los cursos de matemática, en donde tú tienes un esquema relativamente pequeño, teórico, y luego ya vas a resolver ejercicios. En el caso de la física y la química, hay que leer mucha teoría, y ese es un error que muchas veces cometen los alumnos que están en etapa preuniversitaria, ¿no? Los que van a postular, porque imaginan que aprender física y química es similar a matemática. O sea, me aprendo una fórmula, empiezo a practicar un montón y puedo resolver todo lo demás. No, física y química no funciona así. Más bien, para física y para química hay que tener mucha base teórica. Química, créeme, ¿eh? Química no es otra cosa que regla de tres simples. Si tú sabes hacer regla de tres simples, sabes multiplicar y sabes dividir, cualquier ejercicio de química te va a salir. Pero para poder aplicar tu regla de tres simples, para poder aplicar tu multiplicación, tu división, tu suma, tu resta, tienes que conocer la teoría. Se te hace recontra sencillo si tú conoces la teoría. Así que a eso es a lo que nosotros hay que apuntar y aspirar, a conocer la base teórica para luego poder aplicarla en nuestros ejercicios y resolverlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar el tema de tabla periódica 2. La semana pasada nosotros trabajamos la primera parte de tabla periódica, ¿ya? En donde revisamos, en primer lugar, conceptos de la evolución histórica de la tabla periódica, si recuerdas, ¿no? Por ejemplo, ayúdenme, hoy día creo que lo siento, los percibo, chicos, que por ser fin de mes, me están transmitiendo de que hoy día quieren hablar bastante. ¿Ya? Entonces, estoy sintiendo esa sensación, espero no equivocarme, ¿ya? La semana pasada nosotros hablamos de la evolución de la cronología de la tabla periódica, ¿ya? Cuando hablamos de la cronología, por ejemplo, mencionamos a Dobereiner, ¿no? Dobereiner, ¿qué propuso? La ley de las, ¿te acuerdas? Ley de las... Ya. ¿Ley de qué? Ley de las triadas, ¿no? Claro, ley de las triadas. Ordenó a los elementos en grupos de 3 en 3, ¿no? Según su peso atómico creciente. Luego Newlands habló de la ley de las octavas. Ley de las octavas, claro. Ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7 o de 8 en 8, chicos. 7 en 7. 7 en 7, claro, te acuerdas por las notas musicales, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces, ordenó de 7 en 7 y el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Entonces, se hablaba de la ley de las octavas. Luego aparece Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Que propone la primera tabla periódica en donde ordena a los elementos mediante su peso atómico
creciente. Y como ese ordenamiento no era del todo correcto, es que Henry Moseley, trabajando con rayos X, descubre que el ordenamiento natural de los elementos no debería ser por el peso atómico, sino debería ser por el número atómico. Entonces, haciendo eso es que dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función del número atómico creciente. Y más adelante, Alfred Werner diseña la tabla periódica moderna. La semana pasada nosotros trabajamos en eso, trabajamos en la evolución histórica. También trabajamos en hacer la descripción de la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que la tabla periódica, que es la que nosotros vemos aquí, la actual, ¿ya? Esa tabla periódica va a tener ciertas formas de cómo analizarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las líneas verticales, ¿ya? Las columnas, ¿ya? Las columnas, ¿cómo se llamaban? ¿Periodos o grupos, chicos? Las columnas, ¿qué son? ¿Periodos o grupos? Grupo. Excelente, Grupo. muy bien, María Fernanda. Estrellitas para ustedes, claro, son grupos, ¿ya? Y las líneas horizontales, ¿qué nombre reciben? ¿Reciben el nombre de periodos o grupos? Periodos. Periodos, muy bien, María Fernanda. Entonces, las líneas horizontales reciben el nombre de periodos, las líneas verticales reciben el nombre de grupos, ¿ya? Entonces, en el caso de los grupos, los elementos que están dentro de un mismo grupo se parecen mucho entre sí. Químicamente son similares, ¿ya? Químicamente son similares. Por ejemplo, estos elementos del grupo 1 de la tabla periódica, ¿quiénes son? Son los alcalinos. El litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y francio. Y todos ellos, ¿ya? Son metales muy activos. Te pregunto, y lo vimos la semana pasada, ¿el hidrógeno es un metal alcalino? No. No, el hidrógeno no es un metal alcalino. Excelente, Brigitte, no es un metal alcalino. El hidrógeno está ahí porque su número atómico vale 1, pero en realidad él no es un metal alcalino. Los metales alcalinos son los que están abajo. Y del otro lado, del otro extremo, tenemos a los gases nobles, que son sustancias muy, muy estables. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? Podríamos decir que tiene 16 grupos, de acuerdo a lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, grupo 8. Grupo 1, grupo 2, nuevamente se repite, y luego viene grupo 3, 4, 5, 6, 7 y grupo 8A. O sea, 16 grupos de acuerdo a lo tradicional, representado mediante números en romano. Pero lo actual, ¿ya? Sugiere de que la tabla tenga 18 grupos, que tú los enumeras desde el número 1 hasta el número 18 que tú ves acá, ¿ya? Eso depende de, por ejemplo, a qué examen de admisión vayas. Por ejemplo, si tú vas al examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Quienes estén pensando en San Marcos, típicamente se toma desde el 1 hasta el 18. Y si vas a hacer exámenes de admisión uni, típicamente toman los dos, ¿ya? La notación en romano y la notación mediante números arábigos, o sea, del 1 al 18. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Te creo. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Ayúdame. ¿Cuántos tiene? Excelente, Jesús. Tienen 7 periodos. Abran su micrófono, sin miedo, chicos. Hay que participar, hay que hablar. Entonces, tiene 7 periodos, ¿ya? Profe, ¿cómo me doy cuenta? Porque acá ves, mira, periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Periodo 7. Profe, este es el periodo 8 y este es el periodo 9. No. Tú acuérdate de que este grupito que tú ves acá, los llamados metales de transición interna, en realidad deberían estar aquí, de este lado, ¿no? Pero como si yo coloco a estos elementos acá, tu tabla periódica sería muy larga y no sería fácil su manejo. Profe, ¿cómo así? Mira, imagínate de que tú tengas que hacer un corte acá, ya corta. Y cortas, ¿ya? Cuando cortas, ahora todo eso, empújalo para allá, ¿ya? Toda esta parte de acá, empújalo de ese lado. Y cuando tú lo empujas de ese lado, esto que tú ves abajo, ¿ya? Los metales de transición interna, llévalo acá. Entonces, imagínate, porque eso que tú tienes una gran imaginación. ¿Cómo sería tu tabla periódica? Una columna muy delgadita, luego la columna de los metales de transición interna, y luego todo esto que aparece del otro lado. O sea, tu tabla periódica sería enorme, ¿ya? Y como no es fácil manejarla así, y además
estos elementos no se utilizan mucho en la tabla periódica, se dice, bueno, lo que hacemos es a ellos vamos a sacarlos a un costado. Y al sacarlos a un costado ya tenemos aquí a este grupo de transición interna. Como él empieza con el lantano, todos se llaman lantánidos porque todos se parecen entre sí. Y como él se llama actinio y todos se parecen, estos se llaman actínidos. Dentro de los actínidos está el último elemento natural, que es el uranio. El uranio es el último elemento natural en la tabla periódica, ¿ya? Y posterior al uranio, todos los elementos son elementos artificiales, hechos en el laboratorio mediante reacciones nucleares, ¿correcto? Eso del laboratorio es un decir porque en realidad son laboratorios inmensos, laboratorios muy grandes donde hay aceleradores de partículas. ¿Han escuchado acerca de los aceleradores de partículas? No, yo sé que sí. Dan Brown, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci. Ya los han escuchado, ¿cierto? Se han leído la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios, ¿ya? O han visto la película, ¿ya? Ahí aparece el acelerador de partículas. Y es justamente a través de un acelerador de partículas que, como su nombre lo dice, se hacen colisionar partículas, ¿ya? Y al colisionar partículas se pueden generar nuevos elementos químicos. Y estos elementos químicos, algunos de ellos son estables y algunos de ellos no son inestables. Por eso dice que estos elementos se producen en el laboratorio. Entonces, ya hemos dado un recuento de cómo nosotros ubicamos a los elementos en la tabla periódica. Otra forma de diferenciar a los elementos es mediante los bloques, ¿cierto? Por ejemplo, la tabla periódica tiene 4 bloques muy bien definidos. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. S, P, D y F. S, P, D y F, ¿ya? S, ¿cuántos electrones admite, chicos? S, ¿cuántos electrones admite? 2. 2, muy bien. P, ¿cuántos electrones admite? 6. 6, muy bien. D, ¿cuántos electrones admite D? 10. 10, perfecto. Y F, ¿cuántos electrones admite F? 14. 14. 14. Entonces, S, P, D y F. ¿Te acuerdas? Habíamos visto eso como sopa de fideos, ¿sí? ¿Ya? Sí. Esto de acá te ayuda a saber cuántos electrones o cuántas columnitas vamos a tener. Y mira, y si tú ves, esto está muy relacionado con la tabla periódica. O sea, si tú te aprendes esto, prácticamente aprendiste configuración electrónica y también tabla periódica. Porque mira, empiezas 1S2, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Luego sigue 5S, 4D, 5P y así sucesivamente. O sea, esto prácticamente te está diciendo cómo debes hacer la configuración electrónica y cómo vas a ubicar a cada elemento en la tabla. Entonces, ¿cuántos periodos tiene tu tabla periódica? ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? 7. 7 elementos. ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? 4. ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? 2. 2. 2, ¿no? La familia A y la familia B. La familia A se llaman elementos Representativos. representativos y la familia B se llaman elementos de Transición. transición. Y el bloque F se llaman elementos de transición Interna. interna, ¿correcto? Bloque S y bloque P, elementos representativos. Bloque D, elemento de transición. Y bloque F, elementos de transición interna. S, ¿cuántos electrones admite S, chicos? ¿Cuántos electrones admite? 2. 2. P, ¿cuántos electrones admite? 6. 6. D como máximo. ¿Cómo? D como máximo, ¿cuánto admite? 10. 10. ¿Y F como máximo, cuánto admite? 14. 14 electrones, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros ubicamos a los elementos. Ahora, para poder nosotros saber dónde se ubica un elemento en la tabla periódica, lo que hacemos es su configuración electrónica. Y según cómo termine su configuración electrónica, tú vas a ubicar un elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, tienes del grupo 1 al grupo 8. Su configuración termina en S1, grupo 1A. Si termina en S2, grupo 2A. Si termina en S2, P1, pertenece al grupo 3A. Si termina en P2,
grupo 4. Si termina en P3, grupo 5. Si termina en P4, grupo 6. Si termina en P5, grupo 7. Y si termina en P6, grupo 8. Te das cuenta que la suma de electrones te está dando el grupo de la tabla periódica para un elemento representativo. ¿Quiénes son ellos? Alcalinos, alcalinos térreos, térreos o familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, anfígenos, halógenos y gases nobles. Todos los gases nobles tienen 8 electrones externamente, excepto el helio. El helio tiene solamente 2 electrones en su nivel externo. Es el único caso de los gases nobles. Y en los alcalinos, tener en cuenta que el hidrógeno es un alcalino. Chicos, el hidrógeno es un alcalino. No, No me grites, ya, no, está bien, ya te... No, el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal. Está ahí porque su número atómico vale 1, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a los elementos representativos. Con respecto a los elementos representativos, yo quiero ubicar, por ejemplo, un elemento representativo. Imagínate que yo tengo aquí al sodio de número atómico 11. Dime, ¿cuántos electrones yo veo acá? 11. 11. Y si quiero hacer la configuración electrónica, a ver, ¿quién me ayuda con la configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Excelente, claro. Porque cuando yo llego hasta 3s1, completo el número 11, ¿no? Entonces, lo puedo hacer de esa manera o tomar como referencia al neón, ¿no? Que es el gas noble más cercano. El luego... helio y el neón y el 3s1. Excelente, o sea, sería neón 3s1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me crees? ¿Cierto? Y ahora, Sí. si yo quiero ubicar ese elemento, ¿qué digo? Termina en 3s1, me voy al mapa, ¿ya? ¿Qué me dice el mapa? Si termina en S1, entonces ¿pertenece a qué grupo? Es un alcalino. Es un alcalino, Al grupo. grupo 1A. Excelente, excelente. Qué bien se siente, chicos, que participe, ¿ya? Diciendo las cosas bien o diciendo las cosas mal, es importante que participe, ¿ya? Porque así le pierden el miedo, ¿ya? No es malo participar, es recontra bueno participar. Y cuanto más preguntas hagas, mucho mejor. Ustedes saben que, por ejemplo, los japoneses, ¿ya? Fueron una de las grandes potencias, o son una de las grandes potencias, porque ellos se preguntaron o se preocuparon de mandar a sus preguntones cuando otras eran potencia. Entonces, cuando ellos no eran potencia, mandaron a sus preguntones, a sus profesionales, que no tenían mucha experiencia, a participar en reuniones, en eventos, en seminarios, en donde se mostraba tecnología, avances, y ellos anotaban todo y preguntaban y no paraban de preguntar. Entonces, bueno, les respondían. Y es así como ellos, captando todo o sacándose las dudas, llevaron todo a Japón y Japón empezó a crecer, pero tremendamente. Y no vamos a decir de que tú vas a ser un japonesito, ni K-pop, ni nada por el estilo, pero preguntando vas a aprender. No hay mejor momento de una clase o de un seminario o de algo que la ronda de preguntas. Es en la ronda de preguntas donde aprendes muchísimo más. Y eso grábatelo, te va a servir muchísimo. Entonces, quiero ubicar este elemento en la tabla. ¿Qué hago? Periodo 3. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién me da el periodo? El numerito de acá. Y grupo 1A. Ese 1 es el 1 que yo veo acá. Y lo correlaciono con esto. Chicos, a esto, el fósforo 15. A ver, ¿quién me ayuda? Configuración electrónica. 1s2, 2S2, 2s2, 2p6, 3S2, 3s2 y 3P5, 3d3. Maffer y Maffer están que se pelean. Porque una dice que termina en P5 y otra dice que termina en P3. Ya, a ver, Maffer y Maffer, por favor, pónganse de acuerdo. ¿En qué termina? 3p3. En 3P3. Excelente, termina en 3P3, ¿no? ¿Por qué? Porque si quiero llegar a 15, voy sumando los electrones hasta llegar a 3P3. O sea, lo hago de esta manera o tomo como referencia al neón, que es el que está más cercano a 15, ¿cierto? Profe, ¿y por qué no al argón? Porque se pasa, pues. El argón es 18, se pasa. O sea, tomamos al neón, que es el que está más cerca. Entonces, podría ser neón, 3s2, 3p3. Sí. Excelente. Y siendo así, ahora pregunto, ¿ya? La configuración termina en P, ¿verdad?
Si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? Termina en P. ¿A qué familia pertenece? ¿A o B? A, A. claro. Bloque A. S y bloque P pertenece a la familia Es A. la familia A. Claro. Y además, si termina en P3, me voy al mapa. Vámonos al mapa. Acá. Termina en P3. Aquí está. S2P3. S2P3. Familia de nitrógeno. Familia de nitrógeno. ¿Qué grupo? ¿Cuál es su grupo? 5A. 5A. Perfecto, excelente. Muy bien, Maffer y Maffer. Así, estrellita para ti y estrellita para ti. Entonces, grupo 5A o grupo 15, si quieres verlo así, quienes postulen a San Marcos, grupo 15, ¿ya? Y periodo 3, porque es el mayor nivel de energía. Periodo 3, grupo 15, familia de nitrógeno, ¿ya? Ahora, por acá, chicas, o chicos, ¿ya? Chicas y chicos, ¿ya? Bromo 35. A ver, ayúdame con la configuración electrónica. Solo chicas están 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P1. No, Hasta no, 3 de 10. no. Es, a ver, helio, neón, 3S2, 3P6. P5 Entonces es. sería helio, neón, argón y 4S1. A ver, nos ordenamos. Helio, neón, argón y 4S1. Si vas del argón, 18, y 4S1, 18 más 1, 19. 4P5. 4P5, claro. O sea, está bien lo que habías dicho, Maffer, ¿eh? Es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Hasta ahí estaba todo chévere, porque ya habías llegado a 30. Pero tú quieres llegar a 35. Entonces, si quieres llegar a 4P5. 35, 4P5, ¿no? Entonces, si quieres, lo haces de esa manera, o si no, tomas como referencia. ¿Quién es el que más se acerca? El argón. Entonces pongo argón 18. Y de ahí del argón 18 coloco 4S2, 4S2, 3D10 y 3D10 y 4P5. Ah, ya. así debe ser. Ahora, chicos, si termina en P5, si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? Hidrógenos. La A. Familia A, claro, familia A. Y si termina en P5, nos vamos al mapa, ¿no? Aquí está el mapa. Sí. Termina en P5. ¿A qué Familia familia de pertenece? halógenos, grupo Familia, 7A. grupo 7A. ¿Y periodo? ¿A qué periodo pertenecería? 4. Periodo 4. Entonces, periodo 4 y grupo 7A. Así es como ubicas a un elemento en la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, vayamos con los elementos de transición. ¿Ya? Los elementos de transición son los que pertenecen a la familia B. Y aquí, ¿ya? Acá, para los elementos de transición, debes tener en cuenta que ellos terminan en D. Y hay tres casos especiales, tres casos particulares. Si termina en D6, en D7 o en D8, ellos pertenecen al grupo 8B, ¿ya? Eso te lo tienes que saber de memoria. Si tú ya vas a postular a alguna universidad y estás pensando, oye, ¿qué debo hacer? No. 6, 7 y 8 pertenecen al grupo 8B, ¿ya? Si la suma de él más él, 1 más 10, me da 11, entonces pertenece al grupo 1B. Y si la suma de él más él me da 12, pertenece al grupo 2B. Profe, ¿y la suma también con P me puede dar 11 o 12? No, pues, porque S como máximo, ¿cuánto se acepta? Ayúdame. Oye, S como máximo, ¿cuánto acepta? Chicos, S como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. ¿Y P como máximo, cuántos acepta? 6. 6. O sea, es imposible de que la suma me dé 11 o 12. No se puede, ¿ya? Entonces, si quiero saber esto, veamos pues. Quiero hacer la configuración y saber dónde está este elemento en la tabla periódica. Cobalto 27. Ayúdame. Configuración electrónica. ¿Cuál sería? Argón. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3S7. 3 de 7. Sí. Claro. Llegas a 3 de 7, ¿no? Porque hasta 4S2 llegas a 20 y más 7, 27, ¿no? Lo que puedes hacer es tomar como referencia el gas que más se acerca, ¿no? Por ejemplo, si a 27 dices Argón, más 18, 4S2, 3D7.
Perfecto, entonces puede ser argón 4s2, 3d7, ¿no? Entonces con eso simplificas tu configuración electrónica. Ahora nos vamos y decimos, la configuración termina en D. Ayúdame, si termina en D, ¿a qué familia pertenece? ¿Familia A o familia B? B. Familia B, claro, familia B. Porque está terminando en D. Lo que termina en D pertenece a la familia B. Y como es 4s2, D7, ¿qué es lo que vas a decir? Ah, bueno, S2D7, S2D7, acá está, S2D7. ¿A qué grupo pertenece? ¿Al grupo? 8. 8B, claro. Y el periodo es el mayor nivel, o sea, en este caso, 4. Vas a decir, pertenece al periodo 4 y al grupo 8B de la tabla periódica, ¿ya? Es un elemento ferromagnético. Veamos con él, por ejemplo, la plata, ¿ya? Plata A47. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Sería criptón Ajá, muy bien. Krypton 36. 5S, 5S2, Ajá. 3D9. Sí, de 5s2, ¿quién continúa? 3D9, 4D9, 4D9. 4 de 9, claro, 4 de 9. Entonces, tu configuración electrónica, mira, escucha lo que me estás diciendo, tendría que ser Krypton 36, 5s2, 4d9, ¿ya? Entonces, mi configuración debería ser eso, pero recordemos cuando vimos configuración electrónica que D no puede terminar ni en 4 ni en 9, ¿no? Cuando pasa eso, un electrón salta. Entonces, esa configuración de acá 2, de acá 9, hace que un electrón salte para que esto se convierta en 1 o en 10. Profe, si no me acuerdo, si no te acuerdas, igual la suma. 1 más 10 me da 11. 2 más 9, ¿cuánto te da? 11. 11. O sea, la suma te va a dar la misma, pero lo correcto es que debe ser 1 y 10, porque D no puede terminar ni en 4 ni en 9. ¿Ya? D no puede terminar ni en 4 ni en 9. Entonces, siendo así, ese 1 de 10, ¿a quién se parece? ¿A qué grupo? Al grupo de elementos de acuñación. Claro, grupo 1B. Por lo tanto, vas a decir, él pertenece ¿a qué periodo? El mayor nivel, 5. Al O sea, periodo 5, ajá, y el grupo grupo, 1B y la familia de elementos de acuñación. excelente, muy bien, elemento de acuñación. Y ahora, si nos vamos aquí al SIN 30, a ver, ayúdenme chicos y chicas. Yo sé que los chicos están apoyando mentalmente, chicas, ¿ah? O sea, no sientan que ustedes están solas, ¿ya? Yo también, Sería, yo sé que los chicos están mentalmente gritando, ¿ya? Solamente que son medios tímidos, pues la edad, ¿no? Ustedes chicas son más sueltas y todo, tienden a ser más comunicativas. Los chicos a cierta edad se manejan así. Entonces, dime, Maffer, perdón, te interrumpí. Dime, Maffer, a ver, ¿cómo sería? argón 4S2 y 3D10. Excelente. Argón 4s2, 3 de 10. Así sería, ¿no? O sea, con el argón logro el 18. 18 más 2, 20 y más 10 me da 30. Ahora, ese 2 de 10, ¿qué te hace acordar ese 2 de 10? Termina en D. Si termina en D, ¿a qué El familia grupo pertenece? 2B. ¿A o B? El grupo 2B. Ajá. Grupo B. ¿Qué Al grupo? elemento 1. de puente. Elementos de puente, ¿no? Al grupo Elementos de 2B. grupo 2B. ¿Y sabes por qué se llaman elementos de puente? Porque estos elementos que están acá, mira, acá, 2B, me sirven de puente, ¿ya? Me sirven de puente para yo pasar desde el bloque D hasta el bloque E. Por eso se llaman elementos de puente, ¿ya? Y si quieres saciar un poco tu curiosidad, ¿ya? ¿Por qué estos elementos se llaman elementos de transición? Porque mira, si tú haces la configuración, mira la configuración acá, por favor ayúdame. 3S2, 3P6. 4S2, 3D10, 4P6. 4S2, 3D10, 4P6. O sea, si yo quiero llegar de 4S a 4P, debo transitar por 3D. Por eso se llaman elementos de transición, porque debes transitar por él para llegar a 4P. ¿Y por qué ellos se llaman elementos de transición interna? Porque fíjate, mira, 6S, 4F, 5D y 6P. 6S, 4F, 5D y 6P. Ese debe ser el orden. O sea,
si yo quiero llegar de acá a acá, primero debo transitar internamente por 4F y luego debo transitar por 5D. Por eso ellos se llaman elementos de transición interna y por eso ellos se llaman elementos de transición. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. No es porque a alguien se le ocurrió llamarlo de esa manera, porque sonaba bonito transición y transición interna. No. Esa es la razón por la cual tiene ese nombre. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Y luego ya retomamos con un poco más de fuerza en la siguiente sesión. Dice, determina el periodo y grupo al cual pertenece el siguiente elemento químico. Te pregunto, ¿qué número me interesa? ¿El 11 o el 23? El 11. Y el 11, además de El decirme la 11. cantidad de protones, ¿no? Me dice la cantidad de electrones, ¿cierto? ¿Cuántos electrones veo yo por acá? 11. 11. 11 electrones. ¿Cuál sería tu configuración electrónica? Vamos, ayúdame. Configuración electrónica. Ya, yo empiezo. 1s2. ¿Quién sigue? Sería helio, neón y 3s1. 3s1, claro. O sea, si hace la configuración, sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, ¿cierto? 3s2, 3s1. 3s1. Con eso llegas a 11. Y si no quieres hacer todo este tanquecito, lo que haces es, de todo lo de acá, lo reemplazas por el neón. O sea, sería neón 10, 3s1. ¿Ya? Chicos, 3s1. ¿Qué te hace recordar? ¿Familia A o familia B? A. Familia A, ¿no? Familia A. ¿Qué periodo sería? Periodo 3. Periodo 3, claro. ¿Y grupo? Grupo 1A. Grupo 1A, excelente. Grupo 1A, muy bien, perfecto. Grupo 1A porque tiene un solo electrón ahí, entonces grupo 1A. ¿Ven que los chicos están atentos? ¿No? O sea, chicas, no se sientan de que ustedes están solas. ¿Ah? A veces sentimos eso porque los chicos no tienden a hablar mucho, ¿no? Es un poco comunicativo. Pero grupo 1A, ¿ves cómo si estaban atentos? Grupo 1A. Entonces, marcarías como respuesta alternativa a la letra B, tu respuesta, ¿verdad? Siguiente, te dice, acá, ¿qué número me interesa? ¿El 15 o el 31? El 15. 15. El 15. Ayúdame. ¿Cuál sería la configuración? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 3p3, ¿no? La configuración termina en P. Si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? A. A. Si pertenece a la familia A, entonces digo, bueno, el periodo, ¿cuál sería el periodo? 3. 3, ¿sí? Periodo 3. ¿Y el grupo? 2a. No, porque para el caso de P, o perdón, para el caso de la familia A, tomas S y P, ¿no? O sea, 2 más 3, ¿cuánto te da? 5. 5. 5. Pertenece al grupo 5A. Entonces, para este caso sería la familia del nitrógeno. ¿Ya? Ahora, en 34, configuración, ¿cuál sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10 y 4p4. 4P4. Perfecto, con eso yo logro el 34, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿en qué está terminando la configuración? ¿Termina En P. en P? Si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o A. B? A. A. Pero ya sabemos que pertenece a la familia A. Y para la familia A me interesa S y me interesa P. S y P. ¿Ya? Entonces, siendo así, te pregunto, periodo. ¿Cuál sería el periodo? 4. Periodo 4. Muy bien, perfecto. Estrellita para ustedes. ¿Y el grupo, chicas y chicos? 6. Grupo 6. Claro. Sumas 2 más 4, 6. ¿No? Grupo 6A. Entonces, ellos pertenecen ¿a qué familia? A la familia de los anfígenos o calcógenos. ¿Ya? Ahora, veamos esto. Grupo y periodo al cual pertenece este elemento L22. A ver, ayúdame, configuración, ¿cuál sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y ahí nomás. No. Y 3d2, 3d2. Claro.
Claro, porque hasta acá llegas a 20 y como quieres llegar a 22 tienes que ponerle 3 de 2. Ahora, termina en D. Si termina en D, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? Grupo B. B. Familia B, perfecto, pertenece a la familia B. Y si pertenece a la familia B, bueno, digo, me interesa él y me interesa él. Periodo, ¿qué periodo sería, chicos? 4. 4. Periodo 4, muy bien, el mayor nivel. Y grupo, tengo que sumar, ¿cierto? ¿Cuánto me da la suma?